Piedad, voy a arrancar por confesarte algo vergonzante. A mí la poesía me parece un género no difícil, imposible. Cuando yo pienso lo que es hacer un poema realmente, como es un poema, no una carta de amor diciendo mi amor linda, te quiero, te adoro, esa pendejada, no. Cuando, O la lista del mercado tampoco. sí, no. Cuando realmente uno piensa, bueno, cuando yo pienso en construir una poesía, es como, no, es como si me dijeras que resuelvo una ecuación de 18 variables, me parece imposible. Ciertamente no es imposible, aquí estás tú. ¿Pero eres un lector de poesía? Pero muy malo, muy mediocre. Para que me odies, mi poeta favorito es Rudyard Kipling, por un poema suyo, If. El If, correcto. Sí. El otro que yo sé que, pues, de pronto los poetas, no sé tú, los poetas muy puristas lo mandan a freír para buscar rato, que es Benedetti. ¿No es cierto? Sí. Esa es la poesía de nosotros los baratos, Sí, sí. Benedetti. Pero no, pero realmente cuando ingreso a la poesía, que eventualmente pasa, eh, pucha, me da lío, te lo confieso, me da lío. La que no me da lío, me envuelve de una manera arrolladora. Cuando ingresa, entiendo el valor y entiendo la potencia. No ingresa tan fácil como ingresa, digamos, la literatura o el drama. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo hago para curarme de eso? Pues bueno, sabrás que eso le ¿Cómo lo pasa mejoramos? a un montón de gente, ¿no? Eh, y yo tengo la idea de que es que sí hay que enseñar a leer poesía. Mm. Entonces, ¿cómo se enseña a leer poesía? Primero, es el entrenamiento que recibe un niño de manos de un buen maestro o de su madre, diciendo en voz alta los poemas y relacionándose con ellos, no a través de la racionalidad estricta, sino a través como de una intuición que le permite entender sin entender. Entonces yo cuando era muy chiquita, que mi papá recitaba, por ejemplo, a Quevedo, ¿sí? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara pensativa. Yo no sabía qué era alquitara ni nada de eso, pero a mí eso me sonaba maravillosamente. Entonces yo creo que a la poesía se entra por el ritmo y no necesariamente por el sentido de las palabras. Y también porque hay una emocionalidad, eso de lo que tú estabas hablando ahora, en la poesía, que nos permite de pronto enganchar con unos y enamorarnos de esos definitivamente. Pero hay otros que nos cuestan un trabajo tremendo, ¿sí? Cuando yo estaba en la universidad que dictaba mis cursos de poesía, yo me acuerdo la primera vez que abrí un curso de poesía, llegaron 8 personas, casi me cierran el curso, porque nadie quería aprender poesía. Cuando yo salí de la universidad, yo tenía 2 cursos de 40 estudiantes que querían entrar a mis cursos de poesía, ¿sí? Porque yo había hecho una tarea de años y el voz a voz se pasaba de un estudiante a Sí, otro. claro. Porque la poesía es como un idioma que tienes que aprender, que es un idioma que no entra por las vías racionales, por donde entran las matemáticas o por donde entra, digamos, incluso las ciencias humanas. Me voy a devolver a una cosa. Los poetas cuando escribimos tenemos la mente en un estado de asociación libre, que es lo que hace que seamos poetas y distintos a los demás seres humanos. Si somos los que conservamos una habilidad que solo tienen los niños, que es de juntar cosas completamente distintas y que juntas significan un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la gente con la educación extremadamente racional que va recibiendo en los colegios va perdiendo esa capacidad de asociar desde unos lugares que no son los de la racionalidad estricta, ¿no? Y entonces, también el manejo de ciertas estructuras muy rígidas del lenguaje les hace perder esa capacidad de entrada que tú dices. Entonces, cuando solo pueden leer cosas en que hay
sujeto, verbo, predicado, complemento directo, complemento indirecto, yo no sé si eso se dirá todavía así, ¿sí? Yo veía a mis estudiantes que llegaban a talleres de poesía y no podían escribir sino hoy hace un día hermoso donde el sol brilla, ¿no? Cuando la estructuración del lenguaje de esa naturaleza es muy difícil devolver a esa persona a esa otra cosa que lo lleva a decir como Miguel Hernández, porque la pena tizna cuando estalla, que es la cuestión metafórica, la cuestión puramente simbólica. Entonces yo creo que algunos seres humanos conservamos esa posibilidad o tenemos el don de asociar de esa manera, ¿m? Y que eso es un don como el que tiene el don de la música o el que tiene el don del dibujo, ¿m? Y que se perfecciona con la lectura de la poesía y además, pues, que se pone al servicio de una, que digamos, de un deseo de trascendencia y de un deseo de conocimiento muy, muy particular. Entonces, sí pienso que la poesía desafortunadamente está en manos de unos pocos, pero estoy absolutamente convencida que eso en manos de un montón de gente con talento y con ganas y con amor por los demás, podría ser un lenguaje mucho más extendido en las sociedades. De hecho, creo que hay sociedades donde la poesía juega un papel muy importante, como por ejemplo en España. Cuando yo voy a España, claro, ellos tienen una poesía mucho más convencional que la poesía latinoamericana, pero la poesía está como inmersa en la vida de la gente. La gente puede citar a los poetas, los han leído en la infancia, los han leído en la adolescencia, donde es tan importante la poesía. Para un adolescente, entrar al mundo de la poesía es como si abriera una puerta gigantesca que le permite conocerse mejor y relacionarse con los sentimientos de una manera distinta. Vuelvo y reitero, cuando ingresa es poderosísima y lo que causa en el movimiento psíquico, yo lo comparo con tomarte un trago muy fuerte de algo que no has tomado algo, porque empiezas a generar enlaces que no te los genera, sino ese tipo de escritura. Dice, y quizás tú se lo digas a tus estudiantes, no sé, pero quiero traerlo acá porque a mí me conmovió eso de Rainer María Rilke en su Cartas a un joven poeta. Él le dice al estudiante, estoy hablando de un libro que es de un maestro de escritura a un alumno. Y el maestro, que es Rainer María, le dice al alumno, le dice, aléjese de los temas comunes, porque en esos temas ya está dicho casi todo y de muy buena manera. Busque sus propios temas. Lo pensé porque, claro, apenas se piensa en poesía, se piensa en amor almibarado. Pues el concepto vulgar de la poesía, ¿no? Entonces, mi amor, mi vida, mi cielo, tú eres la alborada que incluye, todas esas vainas. Pero me pregunto si a uno le diera por escribir poesía, ponerse ese cortapisa. Voy a escribir poesía y no voy a usar la palabra ni amor, ni alborada, ni amanecer, ni... Eso estaría bueno. Yo creo que no estaría bueno escribir la palabra amor, porque los poetas, es decir, tarde o temprano caemos en el amor, pero sí el lugar común es un enemigo de la poesía. Por eso digo que las canciones son muy distintas a la poesía. Las canciones son prácticamente el nicho del lugar común. O sea, tú puedes oír lugares comunes y puede ser que la canción te guste mucho y hasta pueda ser un éxito. Pero en la poesía verdadera, el lugar común es el lugar común, el sentimentalismo, el edulcoramiento, los adjetivos supertraqueados, pues todos esos son los grandes peligros de la poesía, ¿sí? Entonces, por eso también el gusto poético se educa leyendo a los grandes poetas, a los del pasado y a los del presente. Claro, la poesía ha hecho todo un camino que la llevó en cierto momento a oscurecerse muchísimo en el siglo XIX y principios del XX.
Y eso sacó del mundo de los lectores a mucha gente. Los excluyó, los hizo como darse por vencidos. Lo cual es realmente una tristeza porque mucha gente le teme a la poesía, incluidos los maestros de literatura en los colegios. Entonces, hay gente que no sabe cómo aproximarse a la poesía de Vallejo, ¿sí? Hablo de César Vallejo, el poeta peruano, ¿no? Entonces prefieren excluirla de la vida o excluirla del pensum o no tratarla con los estudiantes. Da miedo, pero hay que volver a meterse en esas aguas sin que sea obligación de nada. Porque yo creo, como Borges, que la literatura debe ser una felicidad. O sea, no debe ser una obligación. Por eso a los pobres estudiantes en los colegios los vacunan para siempre contra la literatura. Porque si están con un mal maestro, que desafortunadamente es muy frecuente, y los ponen a leer libros para los cuales ellos no están preparados. A veces los ponen a leer, el coronel no tiene quien escriba pensando que es que porque es muy cortico es muy fácil. Pero si eso no está en buenas manos, no los seducen. Estos pobres niños quedan curados de espantos para siempre y se van a las tablets, ¿no? Por eso yo pienso que hay los dos seres humanos que pueden conquistar lectores son los padres muy tempranos, ¿cierto? Leyéndoles a los niños simplemente antes de que se duerman. Les pueden leer historia, les pueden leer poesía, les pueden leer lo que sea. Y los buenos maestros que, por desgracia, creo que son escasos. Sí, son. Mira. Yo aprovecho para mandarle un mensaje a mi maestro de literatura que Sí, sí, era la cuchilla más grande, pero es de los profesores que más recuerdo del colegio. Bien por él. ¿Cómo se Profesor llama? Buitrago. Digamos el nombre, ¿cómo? Gonzalo Buitrago. Bien por él. Bien. Piedad, me tengo que poner impúdico para hacer esta pregunta, porque uno también tiene sus vergüenzas. Uno también tiene sus vergüenzas. Varias. Sí, muchas. ¿Por qué? Tú no me has dicho que tú lo hagas. Ay, sí, no me lo has dicho. Pero en tu gesto leí que había cierta conciencia cuando hablé de la poesía de Benedetti. ¿Hay algún problema con la poesía de Benedetti?